Buenas tardes, les voy a exponer sobre las adaptaciones curriculares de las necesidades educativas especiales. Este trabajo está realizado por la Universidad Tecnológica Equinoccial. Tenemos como primer punto la gestión pedagógica. Aquí es importante porque los centros educativos son los que dotan de herramientas e instrumentos para el aprendizaje, como son los objetivos, contenidos, diagnóstico inicial, criterios de evaluación y promoción. Estos son muy fundamentales, ya que se realizan al inicio del año el diagnóstico inicial para saber los conocimientos previos que tienen los niños, los estudiantes. También es necesario tener un buen clima escolar. Dentro de esto se debe valorar y respetar las características individuales como grupales. Respetar cada uno de las personas, su manera de pensar y de actuar, porque cada persona somos diferentes de la otra. También las instituciones educativas deben adaptarse a los cambios, fundamentalmente todos dentro de la institución educativa, tanto maestros, directores, estudiantes y la comunidad educativa en general. Con ese fin, conoceremos las diferencias culturales y lingüísticas. Se debe también percibir como un recurso en la práctica instructiva, tomar conciencia. Esto es muy primordial, que las diferencias no significan deficiencia, sino implican inferioridad social o intelectual. Con esto se pretende conocer a los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje o necesidades educativas especiales. En la gestión pedagógica también tenemos la documentación del centro educativo, que son los tres principales: proyecto educativo, proyecto curricular y plan operativo anual. Tenemos el currículo, gestión curricular en el aula, currículo educativo. Como todos sabemos, el proceso dinámico de selección, organización de objetivos, actividades y evaluación de experiencias. Esto es fundamental, determinar qué objetivos vamos a trabajar en determinado grado o área, las actividades que también realizamos y la evaluación de las experiencias, con el fin de adaptarle al niño dentro del sistema educativo, que también nos permite las potencialidades del sujeto e interacción con el medio. Tenemos también las necesidades de cambio en los centros educativos. Esto amerita, de, como dices, dentro del sistema educativo. El sistema educativo abarca ampliamente algunos aspectos, como son la ubicación del centro educativo, dónde está localizado la institución, el contexto dentro de qué grupo de personas vivimos, nuevas plazas profesionales, el equipo docente. En el equipo docente debe haber la mentalidad más del cambio, porque tenemos una amplia responsabilidad para construir una sociedad plural, democrática y más justa. También no faltaba más el equipo directivo. Tenemos el concepto de currículo. Es una construcción cultural de modo de organizar una serie de prácticas educativas. El currículo debe abandonar contenidos tradicionales y debe
promover las habilidades del pensamiento, el desarrollo de destrezas cognitivas, procesos dinámicos de aprendizaje, la solución de problemas y de los aprendizajes significativos. Esto quiere decir que el alumno, mediante la manipulación de objetos, va a realizar su propio aprendizaje significativo en el que los alumnos desarrollarán sus habilidades y destrezas cognitivas mediante la manipulación. También tenemos dentro del currículo una base legal con cuatro principales fundamentos, que son los epistemológicos, pedagógicos, filosóficos y psicológicos. Dentro de los epistemológicos está, tenemos aquí que está basado en la ciencia y en la tecnología. Los pedagógicos, eh, como suena la palabra, nos embarcamos más en la construcción del individuo, en la formación integral del individuo. Los filosóficos basados en principios y fines. Los psicológicos en conocer cómo el individuo aprende y desarrollar su personalidad en un contexto dado. Tenemos también la respuesta educativa de centro, en el cual tenemos algunos elementos para dar la respuesta educativa de centro, como son los proyectos curriculares de centro, mediante la colaboración, mediante el clima institucional y mediante la relación con la familia. Estos cuatro aspectos es de mucha importancia para dar respuesta al centro educativo. Respuesta educativa del aula. Tenemos los aspectos físicos ambientales, los aspectos interactivos y los aspectos organizativos. Los aspectos físicos ambientales netamente hablados sobre el niño. Los aspectos interactivos, cómo se relaciona, cómo es la relación dentro de la institución. Puede serlo mediante el contexto en el aula, el espacio, etcétera. Los aspectos organizativos dentro de la institución, que es ya dirigida netamente de las autoridades de la institución. Tenemos también un tema muy principal, las características del modelo constructivista. Tenemos 6 características del modelo constructivista. El primero está enmarcado que el aprendizaje va del todo a las partes y de las partes al todo. Eso nos dice Vygotsky. También tenemos que se aplica el nuevo conocimiento a situaciones concretas y establece relación con otras. El currículo parte del conocimiento previo de los estudiantes. Siempre tenemos que, al momento de impartir una clase, antes de impartir una clase, tenemos que saber los prerequisitos o los conocimientos previos de los estudiantes, para ahí partir del nuevo conocimiento para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño de manera adecuada. Tenemos también los objetivos desarrolladores de las habilidades del pensamiento. Otra característica que confronta los conocimientos previos del estudiante con el nuevo conocimiento que aprende. También que los estudiantes son aprendices, aprenden activamente y construyen nuevos significados. Tenemos el enfoque constructivista social del currículo. Aquí, según el aprendizaje debe tener significado para el estudiante. Obviamente, debe tener un significado para el estudiante para que se produzca un aprendizaje constructivo y holístico. También que el estudiante es el centro del aprendizaje, con el fin de que el aprendizaje
de facilitar el aprendizaje y que sea este aprendizaje un éxito. La nueva concepción del proceso de aprendizaje es que se enseña a aprender. Esto es lo más importante del enfoque constructivista porque se enseña a aprender para aprender. Aprender es aprender, pensar y discernir. Tenemos la respuesta a las necesidades educativas especiales a través del currículo común. El currículo atiende las necesidades especiales de los estudiantes. Esto requiere de un análisis con el docente de aula y luego con los especialistas del DS. El currículo es un eje vertebral de la acción educativa. Currículo con mayor participación de estudiantes con necesidades educativas especiales en el currículo común para atender necesidades específicas e individuales. Con el currículo común atendemos necesidades específicas para luego observar las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes. Tenemos el diseño curricular. Es un proceso metodológico que articula los diversos componentes de un proyecto curricular con el propósito de generar acciones intencionadas para la formación integral del ser humano en un contexto histórico-social de progreso en la ciencia y la tecnología y la necesidad de los estudiantes que se traduzca en la educación del ciudadano o ciudadana. Tenemos el proyecto curricular de centro. Dentro del proyecto curricular se divide en el proyecto curricular de centro que estamos exponiendo. Dentro del proyecto curricular de centro tenemos como de concepto que es el perfil del diseño curricular de centro, que se basa en 7 fundamentos, que son los pedagógicos, biológicos, psicológico, legal, filosófico, ecológico, ambiental, sociológico y antropológico. La aplicación de este proyecto curricular de centro compete a los técnicos de educación y a los docentes. Su elaboración y aprobación es exclusiva del centro educativo. Tenemos otro punto de la unidad didáctica. La unidad didáctica es una unidad básica de programación del currículo en el aula. Cuando hablamos de unidad didáctica se refiere a lo que es dentro del aula. Las adaptaciones del currículo que hagamos, las adaptaciones, los refuerzos académicos, los problemas de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, donde confluyen los elementos curriculares que intervienen en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esto responde al máximo nivel de concreción de todos los elementos del currículo, la unidad didáctica, tomando en cuenta que el qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Esto es muy importante para cada docente. ¿Cómo voy a enseñar? ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo los contenidos? ¿Qué? Los objetivos. ¿Y cuándo? La metodología y el tiempo. Es una forma de planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el contenido que se convierte en el eje integrador del proceso, siendo nivel de desarrollo del estudiante, el medio sociocultural y familiar, recursos disponibles en la institución educativa, proyecto curricular e institucional. Mediante este proceso se va a dar la significatividad y la solidez. Ahora tenemos dentro de la unidad didáctica el proyecto curricular de aula, que es un instrumento que formula en el marco del diseño curricular institucional.